Respira hondo. Olvida las togas blancas, el mármol noble y los discursos heroicos de las películas de Hollywood. Hoy bajaremos a los sótanos de la historia, donde ni siquiera las guías turísticas se atreven a mirar. Te mostraremos la verdadera cara de Roma, un rostro deformado por una mueca de sadismo y orgullo demencial. En este vídeo verás el reverso del espectáculo más grandioso de la antigüedad, el triunfo romano. Descubrirás por qué las cadenas de oro en una reina cautiva eran más aterradoras que los grilletes y el monstruoso precio que pagó solo para seguir con vida. Te contaremos sobre el gran líder a quien los romanos marinaron vivo en un saco de piedra, obligándolo a esperar la muerte durante 6 largos años en total oscuridad. Escucharás la espeluznante verdad de cómo, por un par de joyas, los legionarios podían despedazar a un hombre, y por qué la risa en un pozo helado lleno de inmundicias es más aterradora que cualquier grito. Pero lo más impactante lo hemos guardado para el final. Asegúrate de ver este video hasta el desenlace para conocer el destino del emperador romano, a quien sus enemigos convirtieron primero en un reposapiés viviente y luego en un espantapájaros rojo relleno de paja. Esta es la historia de cómo la maquinaria de la humillación, que funcionó durante siglos, un día falló y regresó a sus creadores como un boomerang sangriento. Bienvenidos al desfile de los condenados. Respira hondo. ¿Sientes ese olor? No es el aroma del incienso ni la frescura matutina del Tíber. Es el olor de 1000 cuerpos sudorosos, vino agrio, ajo barato y miedo animal. Bienvenidos a la Roma del año 274 de nuestra era. Te encuentras en el centro de la puesta en escena más grandiosa, costosa y cruel de la historia de la humanidad. Pero no te dejes engañar por las flores que caen a los pies de los legionarios. No estamos aquí para celebrar. Estamos aquí para ver cómo le rompen la columna vertebral a un ser humano. Justo ahora, en este segundo, por la vía sacra, la calzada sagrada, avanza no solo un desfile. Es una gigantesca picadora de carne que brilla con oro. Su nombre es Triunfo. Y si crees saber lo que es, olvida todo lo que has visto en las películas de Hollywood. Olvida las togas blancas, el mármol limpio y los perfiles nobles. La realidad que veremos ahora no se parece a un museo, sino a un matadero que alguien decidió decorar con guirnaldas. ¿Oyes ese rugido? Crece como un tsunami. Es la multitud romana bramando. Cientos de miles de gargantas fusionadas en un solo organismo sediento de espectáculos. Llegaron aquí al amanecer, ocupando lugares en los escalones de los templos, en los tejados, colgando de las estatuas de sus dioses, solo para ver una cosa. Cómo aquellos que ayer gobernaban naciones, hoy se arrastrarán por el polvo. Mira allí, al centro de la procesión. ¿Ves a esa mujer? Intenta distinguir su rostro a través de las nubes de polvo. Es Zenobia, reina de Palmira, señora de Oriente. La mujer que se atrevió a desafiar a la mismísima Roma y que por un breve tiempo le arrancó al imperio un tercio de sus dominios. Dicen que era más hermosa que Cleopatra y más casta que Lucrecia. Cabalgaba mejor que cualquier hombre de su ejército y podía beber vino a la par de los generales sin embriagarse. Pero mírala ahora. Va a pie. Y cada paso suyo es una hazaña que roza la tortura. ¿Notaste lo extraño que se mueve? ¿Cómo se doblan sus rodillas? ¿Cuán antinaturalmente arqueada está su espalda? No es por cansancio. Es por el oro. El emperador romano Aureliano, ese soldado duro que sabe de eficiencia, ideó para ella una tortura especial. No la encadenó con hierro. El hierro es metal para esclavos, para la plebe. Para la reina eligió oro. Zenobia está encadenada con macizas cadenas de oro. Grilletes de oro en las manos, cepos de oro en los pies, una pesada cadena de oro en el cuello. Dicen que los joyeros trabajaron en ellas durante semanas, creando una obra maestra cuyo único objetivo es causar dolor. Este metal precioso pesa tanto que una mujer frágil simplemente no puede cargarlo sola. Fíjate bien. ¿Ves a ese hombre que camina a su lado, doblado en 3? Es un bufón persa. Su tarea es sostener los pesados eslabones de la cadena para que la reina no se caiga y muera antes de tiempo. Qué ironía, ¿verdad? Incluso en su humillación, no puede caminar sola. Está literalmente aplastada por la riqueza que alguna vez fue el símbolo de su poder. Su piel bajo los grilletes está en carne viva. El oro es un metal blando, pero es pesado y despiadado. Cada movimiento de la procesión,
Cada parada, cada tirón de la multitud hace que el metal se clave en la carne viva. Pero ella no tiene derecho a gritar. Ella es un trofeo, y los trofeos no gritan. Los trofeos deben brillar y provocar envidia. La multitud enloquece. Los plebeyos, esos espectadores eternamente hambrientos de pan y circo, la señalan con el dedo. Para ellos, Zenobia no es una figura trágica. Para ellos, es la cuenta bancaria del imperio hecha persona. Al mirarla, no ven a una mujer destrozada, sino una rebaja de impuestos, grano gratis y nuevos juegos en el Coliseo. La miran con la misma lujuria con la que un carnicero mira a un cerdo engordado. Ya no es humana, es una cosa cara, exótica y peligrosa, que finalmente han domesticado y puesto en cadena. ¿Sientes esa disonancia? Por un lado, un lujo increíble. Carros tirados por ciervos, elefantes, tigres, montañas de bienes saqueados que pasan en literas. Por otro, una tragedia humana absoluta y concentrada. Los romanos eran maestros de este contraste. Sabían que para destruir verdaderamente al enemigo, no bastaba con matarlo. La muerte es demasiado simple, demasiado rápida. La muerte puede convertir al enemigo en mártir. No, al enemigo hay que convertirlo en burla. Hay que arrastrarlo por toda la ciudad, mostrarle a cada mendigo que este gran rey o reina es solo polvo bajo las sandalias de un legionario romano. Hay que romper su espíritu públicamente, ante testigos, documentar esta humillación en miles de ojos. El triunfo es una máquina de terror estatal. Es un mensaje, no para Zenobia. A ella ya se lo explicaron todo. Es un mensaje para todos los demás. Para cada uno que está ahora en la multitud y para cada uno que tal vez planea una rebelión en las fronteras lejanas. Miren, dice Roma, miren lo que hacemos con las reinas. Imaginen lo que haremos con ustedes. Aureliano, el emperador soldado, va en algún lugar adelante en su carro. Sabe lo que hace. No se regodea en la crueldad por la crueldad, no. Es un pragmático hasta la médula. Necesita unir un imperio que se desmorona y para eso necesita este espectáculo. Necesita a Zenobia encadenada. Viva. Por ahora, viva. El aire en la vía sacra es denso, se puede cortar con cuchillo. El calor es insoportable. El sol se refleja en las armaduras pulidas de los pretorianos y golpea los ojos. Zenobia da otro paso. El bufón sostiene la cadena. La multitud estalla en carcajadas cuando ella tropieza. Alguien le lanza el corazón de una manzana. Golpea el grillete de oro y rebota hacia el lodo. Piensen en esta imagen. La mujer más grande de Oriente, que mantenía correspondencia con filósofos y conocía el idioma egipcio mejor que los propios egipcios, ahora camina bajo custodia, como una criminal, bajo los abucheos de una plebe que ni siquiera sabe leer. Esa es la esencia de Roma. Tritura la individualidad, tritura el genio, tritura la grandeza, convirtiéndolo todo en una masa gris y sumisa, unida por el miedo y el concreto. Pero lo más aterrador aquí no es ni siquiera el dolor físico de las cadenas. Lo más aterrador son los ojos de Zenobia. Si pudiéramos mirarlos ahora, no veríamos lágrimas. Las lágrimas se secaron en Antioquía. Veríamos vacío. En el momento en que el collar de oro se cerró en su cuello, la reina murió. Quedó la cáscara, una muñeca a la que tiran de los hilos, y mientras la procesión se arrastra lentamente, como una enorme serpiente, hacia la colina del Capitolio, hagámonos una pregunta. ¿Qué siente una persona a la que han convertido en un monumento viviente de su propia ruina? ¿En qué piensa bajo ese rugido ensordecedor? ¿Quizás recuerda a Palmira? ¿O maldice el día en que decidió que podía ser igual a Roma? No. Lo más probable es que piense en una sola cosa. ¿Cuándo terminará esto? Pero ella aún no sabe que en el guión de este día su papel está lejos de terminar. Lo más terrible espera adelante, allí donde el camino se bifurca. Allí donde la fiesta termina y comienza el verdadero trabajo de los verdugos romanos. Por ahora simplemente camina. Paso. Tintineo de oro. El golpe de un látigo a lo lejos. Rugido de la multitud. Paso. Tintineo de oro. Este ritmo hipnotiza. Clava en el subconsciente una verdad simple. La resistencia es inútil.
Roma es eterna, y tú, no. Pero no olvidemos por qué terminó aquí. Porque esta mujer orgullosa, que habría preferido la muerte al cautiverio, camina por este camino maldito. La historia conoce ejemplos de reinas que eligieron el veneno. ¿Por qué Zenobia eligió la deshonra? La respuesta a esta pregunta no está en su cobardía, sino en el cálculo frío de quien va adelante en el carro. Y en el trato que hizo para salvar la vida. Un trato cuyo precio fue más alto que todo el oro que cuelga ahora de su cuerpo atormentado. ¿Preguntan por qué respira siquiera? ¿Por qué Roma, que usualmente no deja a los enemigos ni el derecho a una tumba, permitió que esta mujer conservara la cabeza sobre los hombros? No se engañen, no es un acto de humanismo. En el diccionario del emperador Aureliano, la palabra misericordia no existe. La reemplazó la palabra conveniencia. Una Zenobia muerta se convertiría en leyenda. Una mártir cuyo nombre susurrarían los rebeldes en las arenas de Siria por cientos de años más. Una reina muerta es una bandera, pero una mujer viva, quebrada y humillada, llevada con correa como un perrito faldero, es solo una herramienta política. Aureliano era un genio matemático del poder. Lo calculó todo con la precisión fría de un carnicero que pesa una res. Zenobia viva en cadenas de oro es la prueba viviente de que la resistencia a Roma no solo es mortal, es inútil. Pero por ese aliento, por el derecho a caminar sobre las piedras ardientes de Roma y no pudrirse en un hoyo sin nombre, la reina pagó un precio imposible de medir en sestercios o en talentos de oro. Pagó con su alma inmortal. Rebobinemos la cinta. Salgamos por un momento de la sofocante Roma y trasladémonos a la ciudad de Emesa, donde hace unos meses se decidía su destino. Allí, en la fresca tienda del Estado Mayor romano, tuvo lugar un juicio del que a los poetas de la corte no les gusta escribir. Allí no hubo discursos heroicos, allí olía a miedo y traición. Cuando los legionarios arrastraron a Zenobia a los pies de Aureliano, de la gran guerrera no quedaba ni rastro. Ante el emperador no estaba la nueva Cleopatra, sino una mujer muerta de miedo que quería vivir desesperadamente. Y cuando le preguntaron, ¿quién te aconsejó levantar la mano contra Roma?, no asumió la culpa. No dijo, yo lo decidí porque soy la reina. No. Señaló con el dedo a quienes estaban a sus espaldas. Soy solo una mujer débil, balbuceaba mirando los ojos fríos del emperador. Me desviaron del camino. Fueron ellos, mis consejeros, mis filósofos. Fueron ellos quienes me susurraron ideas locas sobre la libertad. Imaginen esa escena. A su lado está Casio Longino, gran filósofo, retórico, un hombre cuya mente era más afilada que cualquier gladius romano. Él le enseñó griego, le enseñó administración estatal, fue su amigo y mentor. Él creía en su sueño de una Palmira independiente más que ella misma. Y ahora su alumna, su reina, lo señala con el dedo como una niña traviesa que delata a sus cómplices para evitar el castigo. Aureliano valoró el gesto, le gustaban esos tratos. La vida de un filósofo a cambio de la capitulación moral total del símbolo de la resistencia. Un tipo de cambio ventajoso. A Longino y a los otros consejeros los atraparon allí mismo. No tuvieron piedad. El verdugo se acercó a Longino y el filósofo ni siquiera se inmutó. No suplicó, no gritó sobre la traición. Aceptó la muerte con esa calma estoica que tanto le faltó a su reina. Golpe de espada. El sonido sordo del cuerpo al caer. Y silencio. En el segundo en que la cabeza de Longino rodó por la arena de Mesa, la verdadera Zenobia murió. La mujer que cabalgaba al frente de la caballería dejó de existir. Quedó solo una cáscara vacía y hermosa, dispuesta a ponerse cualquier cadena, con tal de que el corazón siguiera latiendo. Compró su vida con la moneda más sucia, la traición de quienes la amaban. Por eso, cuando la miren ahora caminando por la vía sacra, no sientan lástima por ella. Esos grilletes de oro que tiran de sus manos hacia el suelo no son nada comparados con el peso de esa elección. La multitud ve en ella a un enemigo derrotado, pero Aureliano, sonriendo en su carro, ve en ella a su mejor cómplice. No la rompió con torturas, la rompió dándole la oportunidad de traicionarse a sí misma. Es el nivel máximo del sadismo romano, obligar a la víctima a destruir su propia dignidad, convirtiendo el heroísmo en farsa. Los romanos en la multitud, por supuesto,
no conocen estos detalles. Les importa poco la filosofía y los dilemas morales. Quieren el show. Ven el oro, ven lo exótico, ven el miedo. Y eso los embriaga. Pero la historia es un testigo despiadado. Ella registra no solo las victorias, sino también con qué se pagaron. Y en este caso, el cheque está firmado con la sangre de los amigos. La procesión continúa su marcha. Es una oruga gigante y palpitante que se arrastra por el corazón del mundo. Estamos solo al principio del camino, pero cada paso aquí está medido por siglos. El triunfo romano no es una celebración caótica, es una estricta geometría de la muerte. Y esta geometría nos lleva implacablemente al punto donde los destinos de las personas se separan para siempre. Miren hacia adelante. El camino empieza a subir. Nos acercamos a la bifurcación más importante del imperio. No es solo un cruce, es un filtro. Aquí, al pie de la colina del Capitolio, termina el camino común y comienza la segregación de las almas. Justo frente a nosotros, se perfilan los contornos de un lugar que los romanos temen mencionar en vano. Un lugar donde termina el brillo del oro y comienza la oscuridad húmeda de la eternidad. Mientras el carro del emperador se prepara para girar hacia arriba, hacia el radiante templo de Júpiter, para elevar gratitud a los dioses, a los prisioneros les espera otro giro. A la derecha, hacia abajo, hacia donde las piedras no han visto el sol en cientos de años. Al saco de piedra, cuyo solo nombre hace que se hiele la sangre incluso a los legionarios veteranos. Bienvenidos al umbral del Tullianum. La vía sacra, la arteria principal de Roma por la que ahora fluye este torrente de locura, no es solo una calle, es el libro de contabilidad del imperio, pavimentado con adoquines. Miren esas filas interminables de carretas que se arrastran frente a los prisioneros. Es un catálogo, un inventario del saqueo mundial. Aquí no hay nada propio, todo es robado. Estatuas de mármol arrancadas de templos griegos, cofres con plata persa, bestias exóticas que mueren de terror en jaulas estrechas. Un elefante que nunca ha visto la nieve ahora tiembla por el viento romano y el rugido de la multitud. Jirafas, leones, rinocerontes. La naturaleza misma se ha inclinado ante las legiones. Todo esto son cosas, y las personas que vienen detrás también son cosas. Para el ciudadano romano no hay diferencia entre una copa de oro y un rey derrocado. Ambos son trofeos. Ambos pertenecen al pueblo de Roma. ¿Sienten ese cinismo? Se esparce en el aire más denso que el olor a incienso. Roma no solo vence, se apropia. Absorbe culturas, las digiere y las escupe en forma de este desfile. Pero esta procesión tiene un punto final, y ahora nos acercamos al momento de la verdad, al punto geográfico donde se decide todo. Estamos al pie de la colina del Capitolio. Aquí, en la bifurcación, ocurre la división principal que define la esencia misma de la cosmovisión romana. El contraste arriba y abajo, luz y oscuridad, Dios y víctima. Sigan atentamente el carro del emperador. En este momento gira a la derecha y hacia arriba. Comienza el ascenso por la empinada ladera hacia el templo de Júpiter Capitolino. Allí en la cima, bajo los rayos del sol, entre nubes de incienso, al emperador le espera la gloria. Allí lo reciben como igual a los dioses. Allí sacrificará un toro blanco, cuyos cuernos están dorados, para apaciguar a los cielos. Es el camino a la luz, el camino a la inmortalidad. La multitud lo despide con un aullido entusiasta que ahoga cualquier pensamiento. Pero miren a la izquierda. ¿Ven cómo la escolta separa a los prisioneros principales del resto de la columna? No están destinados a subir hacia Júpiter. Su camino va hacia abajo. Los desvían hacia un callejón que lleva a un edificio discreto y achaparrado. Es el Tullianum. El inmueble más aterrador del mundo. El estómago de piedra de Roma que digiere a los enemigos del Estado. Por fuera, este lugar parece casi modesto, pero por dentro, imaginen un saco de piedra excavado directamente en la roca. No hay ventanas, no hay puertas en el sentido habitual. La entrada es una sola, a través de un agujero en el suelo del nivel superior. A la persona simplemente la arrojan abajo, a la oscuridad húmeda y fría. Ni siquiera es una cárcel donde esperan juicio,
Es la celda de los condenados a muerte, de la cual no hay salida. Aquí no penetran los sonidos de la fiesta. Aquí no llega el olor de las flores. Aquí huele solo a humedad, moho y terror de siglos. Las paredes de este calabozo absorbieron los últimos alientos de cientos de líderes, generales y reyes. Yugurta, Vercingetorix, Sejano, todos terminaron aquí, en esta tripa de piedra. Y entonces llega la culminación del triunfo. Es un momento perfectamente orquestado, una obra maestra de la burocracia de la muerte romana. Mientras arriba, bajo el cielo azul, el sacerdote alza el cuchillo sagrado sobre el cuello del toro del sacrificio. Abajo, en la oscuridad del Tullianum, el verdugo coloca la soga en el cuello del prisionero. La conexión es mística, vida por vida. La sangre del toro para Júpiter, la vida del enemigo para la tranquilidad de Roma. En el preciso momento en que el toro cae de rodillas desangrándose y la multitud en el Capitolio estalla en éxtasis, abajo solo se escucha un estertor silencioso. El verdugo hace su trabajo de forma rutinaria, sin emociones. No es sadismo pasional, es sadismo funcional. Con el garrote aprietan la garganta, rompen las vértebras, o simplemente los dejan morir de hambre si el emperador quiere prolongar la agonía. Nadie arriba escucha cómo muere el rey. Sus gritos se ahogan en el espesor de la piedra y en los alaridos alegres de los plebeyos. Los romanos arriba beben vino, ríen, discuten cuánto dinero repartirá el emperador. Y a metros debajo de ellos, en la oscuridad absoluta, el hombre que ayer comandaba ejércitos a retuarse en el suelo sucio, asfixiándose en su propio vómito y desesperación. Esa es la verdadera cara del triunfo. Arriba, una máscara dorada. Abajo, la mueca podrida de una calavera. La máquina funciona impecablemente. Separa los destinos. A uno, la corona de laurel. Al otro, la soga de cáñamo. Y ambos sabían que al atardecer sus caminos se separarían para siempre, pero nadie, excepto los romanos, podía imaginar cuán monstruoso sería ese contraste. Es un proceso frío y mecánico. Como en un matadero. Descuartizan la res. La carne para los dioses, la piel para el pueblo, los huesos a la tierra. La civilización romana se erige sobre este cimiento. Para que uno pueda convertirse en Dios, el otro debe convertirse en nada. Convertirse en basura que sacarán a escondidas por la escalera de las hegemonías y arrastrarán con ganchos hasta el Tíber para arrojarla al agua turbia, privándola incluso del derecho al entierro. Parece que este sistema es ideal, que no tiene fallas, que cualquiera que cae en estos engranajes está condenado a ser polvo. Los romanos creían que este ritual los protegía del miedo, que, al humillar al enemigo, le quitaban su fuerza. Pero la historia es una dama irónica. A veces la humillación no rompe, sino que endurece. A veces, deseando aplastar al enemigo públicamente, Roma recibía un contraataque tal que sacudía los cimientos mismos del imperio. A veces la violencia no engendra sumisión, sino monstruos capaces de reducir esta ciudad a cenizas. Y si creen que todos iban dócilmente a este sótano, se equivocan. Hubo quienes entendieron las reglas de este juego demasiado bien. Quienes decidieron que era mejor arder en la llama de su propia furia que ser un juguete en manos de los guionistas romanos. Lejos en el norte, en una isla brumosa, una mujer ya preparaba su respuesta a la arrogancia romana. Una respuesta que haría que las legiones se ahogaran en su propia sangre. Niebla. Una niebla fría y pegajosa que cala hasta los huesos incluso a través de la capa de lana. Olviden el sol de Italia. Estamos en el fin del mundo. En Britania. En un lugar que los senadores romanos consideraban una isla maldita, habitada por fantasmas y locos. Fue aquí donde la maquinaria imperial de humillación, que funcionaba como un reloj suizo en África y Asia, de repente falló. Y este fallo le costó a Roma 70.000 vidas de ciudadanos romanos. Todo comenzó con un error burocrático. Los romanos, embriagados por su impunidad, decidieron que la humillación era la llave universal para el control. Cuando murió el rey de los Icenos, Prasutago, él, un bárbaro ingenuo, legó su reino a sus 2 hijas y al emperador Nerón, esperando que Roma protegiera a su familia. ¡Qué estupidez! Roma no protege aliados, Roma los absorbe. En lugar de protección, a la casa de la reina Boudica llegaron los recaudadores de impuestos y los centuriones. No vinieron a negociar,
vinieron a quitar. Y cuando Boudica, una mujer alta, pelirroja y con una voz que, según los cronistas, hacía temblar las paredes, se atrevió a indignarse, decidieron darle una lección de jerarquía romana. La escena que se desarrolló entonces frente a la formación de legionarios debía ser un acto de educación. A Boudica, reina y madre, la desnudaron y la azotaron públicamente como a una ladrona en el mercado. El silbido de las varas desgarrando la piel, la risa de los soldados. Pensaron que estaban rompiendo su orgullo, pensaron que al ver a su reina en el lodo, los cicenos entenderían su lugar. Pero los romanos, esos maestros de la táctica, cometieron un error estratégico fatal en psicología. Les pareció poco. Para asegurar el éxito, entraron a la tienda de las jóvenes hijas de Boudica. Lo que ocurrió allí los historiadores romanos lo describen con eufemismos vergonzosos, pero lo diremos claro. Los soldados les quitaron a las niñas el honor, el futuro y el alma. No fue solo violencia por placer, fue un gesto político, una demostración de poder total y absoluto sobre el cuerpo del enemigo. Podemos hacer con ustedes lo que sea, y no nos pasará nada. Cuando los soldados salían de la tienda, abrochándose los cinturones, se reían. Estaban seguros de haber aplastado a la bárbara. Esperaban lágrimas, súplicas, sumisión. Esperaban que la mujer destrozada se arrastrara a los pies del procurador suplicando por su vida. Pero en lugar de sumisión recibieron silencio. Un silencio terrible y vibrante en el que nacía un monstruo. Los romanos no entendieron que ese día, al deshonrar a las hijas de Boudica, firmaron con su propia mano la sentencia de muerte de una legión entera. El dolor tiene un límite, tras el cual comienza la locura, o la furia absoluta y fría. Boudica no lloró, simplemente dejó de ser humana y se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Se convirtió en la encarnación viva de Némesis. Levantó una rebelión que barrió las guarniciones romanas como ramas secas en un huracán. Camulodunum, Verulamium, Londinium, orgullosas ciudades romanas se convirtieron en piras funerarias. Imaginen ese infierno. Londinium, el corazón comercial de Britania, arde. La temperatura en el centro del incendio es tal que se funde el vidrio. La grasa de los cuerpos humanos corre por las zanjas junto con el plomo de los tejados. Los gritos de las matronas romanas, a quienes ayer llevaban en literas, se ahogan en el rugido de las llamas. Boudica no tomaba prisioneros, no buscaba rescate, no quería esclavos. Quería una cosa: causar a Roma el mismo dolor que le causaron a ella, solo que multiplicado por 1000. 70.000 romanos y sus aliados fueron masacrados, no muertos en combate, masacrados, crucificados, ahorcados, quemados. ¿Saben qué es lo más aterrador? Los arqueólogos, al excavar Londres, todavía encuentran una gruesa capa de ceniza roja y arcilla quemada. La llaman la capa de destrucción de Boudica. Es una cicatriz en el cuerpo de la tierra que no ha sanado ni siquiera después de 2000 años. Puedes tomar esa ceniza en tus manos. Es todo lo que quedó de la arrogancia romana. Al final, por supuesto, las legiones ganaron. La disciplina vence a la furia. En la batalla decisiva de Watling Street, la táctica romana trituró a los rebeldes. El general Suetonio Paulino ya se frotaba las manos, ya veía su triunfo. Ya se imaginaba cómo llevaría a esa furia pelirroja por la vía sacra encadenada, cómo la arrojaría al Tullianum, cómo obligaría a sus hijas a caminar detrás del carro. Ya escuchaba las ovaciones del Senado, pero Boudica fue más inteligente. Aprendió la lección. Sabía que para Roma su cuerpo era el trofeo principal. Una Boudica viva en Roma es prueba de la victoria. Una Boudica muerta en el campo de batalla es simplemente un cadáver. Y les privó de la culminación. Tomó veneno. Imaginen la cara de Suetonio cuando le informaron que la reina estaba muerta. Su triunfo se desmoronó en polvo. Le robaron el juguete principal. Ganó, sí, pero fue una victoria vacía. En lugar de un desfile dorado, obtuvo una provincia calcinada y una montaña de cadáveres de sus conciudadanos. Boudica mostró al mundo que la máquina de humillación romana tiene una vulnerabilidad. La víctima siempre puede elegir la salida. La muerte es la última libertad que no se puede arrebatar.
No les dejó disfrutar de su miedo. No dejó que la multitud la abucheara. Se fue bajo sus propios términos, dejando a Roma solo cenizas y sabor a hiel. Fue un escupitajo en la cara del imperio que nada puede lavar. La historia de Boudica se convirtió en un recordatorio sombrío para cada procurador. Si acorralas a una rata, saltará a tu garganta. Si le quitas todo a una persona, la haces libre del miedo, y entonces quemará tu ciudad. Pero Roma es un alumno terco. Rara vez aprende de sus errores. El orgullo es una droga que no se puede dejar. Al imperio siempre le parece que la próxima vez será diferente, que la siguiente víctima será sumisa, que el guión escrito en el Senado se interpretará sin tropiezos. Y es que a veces el guión realmente se rompe, pero no como lo hizo Boudica. No a través del fuego y la furia, sino a través de algo mucho más peligroso para un dictador, a través de una lástima repentina y no solicitada. Un siglo antes del incendio de Londinium, el gran Julio César, un hombre que parecía saberlo todo sobre la multitud, se enfrentó a una situación en la que su propio espectáculo se volvió en su contra. Y la culpa no fue de un ejército de bárbaros, sino de una pequeña niña encadenada. Trasladémonos al año 46 antes de nuestra era. Roma zumba como una colmena perturbada. Cayo Julio César celebra no uno, sino 4 triunfos seguidos. 4 días de locura continua, vino y sangre. Galia, Ponto, África, Egipto, todo el mundo yace a sus pies, empaquetado en cajas de madera y jaulas de oro. Es la cima del poder del dictador. Él es el director principal de este espectáculo, y el guión parece impecable. Los romanos deben gritar de alegría al ver a los enemigos derrotados. Pero justo aquí, en el cénit de la gloria, el gran César, genio de la estrategia, comete un error que no perdonaría ni un novato en el teatro de Pompeyo. Olvida la regla principal de la propaganda. El enemigo debe provocar miedo o asco, pero bajo ninguna circunstancia lástima. Sacan a escena a los prisioneros de la campaña egipcia. La multitud espera monstruos, espera asesinos astutos, sacerdotes de cultos oscuros, gigantes nubios. Pero en su lugar ven a una niña. Su nombre es Arsínoe. Es la hermana menor de Cleopatra, esa misma Cleopatra que en este preciso momento, por ironía del destino, vive en la villa de César como invitada de honor. Pero Arsínoe quedó en el lado equivocado de la historia. Se atrevió a declararse reina y ahora paga las cuentas. Mírenla con los ojos de un simple panadero romano parado en la multitud. Tiene solo unos 15 años. Es frágil, está muerta de miedo. Las cadenas de oro con las que la encadenaron pesan más que ella misma. Tintinean en sus delgadas muñecas, desgarrando la piel hasta la carne. Camina tropezando y las lágrimas corren por su rostro, lavando el maquillaje real. Y entonces sucede lo increíble. La máquina de humillación, que durante siglos funcionó sin fallos, de repente se atasca. En lugar de silbar, abuchear y lanzar verduras podridas, la multitud calla. Ese rugido de odio que escuchamos en el triunfo de Aureliano, de repente se corta. Llega un silencio en el que solo se escucha el tintineo de las cadenas y los sollozos de una niña. Y luego sucede lo que César más temía. La gente empieza a llorar. Los plebeyos, esos espectadores crueles de las luchas de gladiadores, que ayer apostaban qué tan rápido un león despedazaría a un cristiano, de repente ven en Arsínoe no a un enemigo del Estado, no a un trofeo, sino simplemente a una niña infeliz. A sus ojos, ella es una víctima de la arbitrariedad. Imaginen la cara de César en el carro. Sus pómulos se endurecen. Su triunfo, su momento estelar, se convierte en una farsa. Quería mostrar el poder de Roma aplastando a un oponente peligroso. Y mostró el sadismo de un hombre adulto, burlándose de una niña. La empatía de la multitud es veneno para la dictadura. Si el pueblo empieza a compadecer a la víctima, deja de temer al verdugo. Y si deja de temer, empieza a hacer preguntas. ¿Es esto justo? ¿No tiene demasiado poder este hombre? Fue un fracaso grandioso del guión. César siente cómo cambia el ánimo de la multitud. La lástima es reemplazada por un murmullo sordo. A los romanos no les gusta sentirse cómplices de un infanticidio. Eso les arruina el apetito antes del banquete festivo. El dictador se ve obligado a improvisar sobre la marcha. Por tradición, después del desfile debían estrangular a Arsínoe en el mismo Tullianum.
Hubiera sido un final lógico, pero César entiende, si la mata ahora, la multitud podría rebelarse. No puede convertirla en mártir justo ahí, ante los ojos de todos. Cancela la ejecución. Exilian a Arsinoe a Éfeso, al templo de Artemisa. Le perdonaron la vida no por misericordia, sino por miedo a su propio pueblo. César aprendió la lección. Nunca muestres al enemigo como humano. El enemigo debe ser una caricatura, una bestia, un monstruo. Si muestras su rostro humano, has perdido. Pero ese día en Roma hubo otro espectador que miró esta vergüenza muy atentamente. Cleopatra. Ella vio todo. Vio a su hermana encadenada. Vio cómo la multitud primero la compadecía y luego la olvidaba en cuanto sacaron el vino gratis. Y entendió una cosa que cambió para siempre el curso de la historia. Entendió que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitiría que Roma hiciera eso con ella. Cleopatra era más inteligente que su hermana. Era una jugadora de otro nivel. Viendo la humillación de Arsinoe, se juró a sí misma. Su cuerpo nunca sería utilería en un show ajeno. Los romanos podían quedarse con su reino, sus tesoros, incluso sus hijos, pero nunca la obtendrían a ella misma como trofeo para el desfile. Ella no provocaría lástima. Seguiría siendo una leyenda. Y cuando años más tarde otro romano, el frío y calculador Octavio, viniera por ella a Alejandría, estaría seguro de que el guión estaba listo. Pensaría que había tomado en cuenta los errores de César, pero no tendría en cuenta que Cleopatra ya había escrito su propio final. Un final en el que al ganador solo le quedaría una jaula vacía y la burla de una reina muerta. La batalla de ingenio entre la reina de Egipto y el futuro emperador de Roma se convertiría en la culminación de este teatro sangriento. Octavio quería arrastrarla por la misma vía sacra, pero Cleopatra le preparó una sorpresa que yacía en el fondo de una cesta con higos. Y esa sorpresa privó a Octavio del mayor placer de su vida. Alejandría, año 30 antes de nuestra era. El aire en el mausoleo es denso, pesado, impregnado con el aroma de la muerte y los inciensos más caros. Aquí, en esta lujosa tumba, se juega la partida final del mayor ajedrez de la antigüedad. A un lado del tablero, Octavio, el futuro Augusto, un hombre calculadora, un burócrata frío que convirtió la guerra en un informe contable. Al otro, Cleopatra, la última reina de Egipto, una mujer que entendió lo que no entendió su hermana Arsinoe. En el juego con Roma no se puede esperar clemencia, solo se puede esperar una muerte oportuna. Octavio está obsesionado. No necesita a Cleopatra amante, no necesita a Cleopatra aliada. Necesita a Cleopatra como objeto de exhibición. Ya ve ese día con el más mínimo detalle, cómo recorre Roma y tras su carro, haciendo sonar las cadenas, camina la que sedujo a los dos romanos más grandes. Ese debía ser su gran golpe de efecto, la prueba definitiva de que superó tanto a César como a Marco Antonio. Le puso guardia no para que no escapara, sino para que, no lo permitan los dioses, no se suicidara. A la reina le quitaron todos los objetos afilados. Los esclavos probaban cada copa de agua. Octavio la cuidaba como a un caballo de carreras premiado antes del derbi. Pero subestimó un detalle. Pensó que luchaba contra una mujer, pero luchaba contra un mito. Cleopatra sabía, si pisaba el adoquín de la vía sacra, el mito moriría. Quedaría solo una esclava envejecida y humillada bajo los abucheos de la multitud. Y ella asesta el golpe allí donde el acero romano es impotente. La leyenda dice que metieron la serpiente en una cesta con higos. El campesino que trajo la fruta sonreía a la guardia. Los romanos, esos soldados brutos, revisaron la cesta, vieron frutas maduras y dejaron pasar a la muerte. La cobra escondida bajo las hojas no es solo una forma de suicidio, es un símbolo. El Uraus, la serpiente sagrada de los faraones, protectora del poder real, da la última mordida salvando a su dueña de la deshonra. Cuando los legionarios de Octavio derriban las puertas del mausoleo, llegan tarde por solo unos minutos. La escena que ven es digna del pincel de un artista, no del informe de un centurión. Cleopatra yace en el lecho de oro, está muerta, pero no parece una víctima. Lleva ropas reales, la diadema, el maquillaje impecable. Se fue no como una fugitiva, sino como una soberana que acepta el sueño. Su sirvienta, muriendo a los pies de su señora, le acomoda la corona.
Es hermoso, le susurra a los soldados que irrumpen, y digno de la descendiente de tantos reyes. Octavio está furioso. Su rostro, que usualmente no expresa emociones, se deforma en una mueca de ira. Le robaron la culminación, le robaron el premio mayor. Llama a los hilos, encantadores de serpientes que saben succionar el veneno de las heridas. Imaginen a este amo del mundo que en pánico ordena reanimar el cadáver del enemigo, solo para arrastrarlo por las calles. Pero el veneno de la cobra actúa rápido. La reina de Egipto le hizo un gesto obsceno a Roma desde el más allá. Y aquí estamos de nuevo en Roma, un año después. Año 29 antes de nuestra era, el triunfo de Octavio. Es un evento grandioso, 3 días de festejos, pero en el centro de la procesión hay un hueco enorme. Todos saben quién falta. La multitud esperaba a Cleopatra. La multitud quería ver a la ramera egipcia de rodillas. ¿Qué hace Octavio? Comete un acto que se balancea al borde del absurdo y la desesperación. Ordena fabricar una estatua. Por la vía sacra llevan una plataforma. Sobre ella hay una muñeca de cera de Cleopatra. Está hecha a tamaño real, pintada por los mejores artesanos. En su brazo, también de cera, se enrosca una serpiente. Los romanos miran eso, y en el aire queda una sensación extraña. Es un sustituto, una falsificación. En lugar de miedo vivo, en lugar de olor a sudor y horror, les muestran utilería teatral. Es patético. El gran vencedor. Octavio, el hombre que destruyó la República, se ve obligado a arrastrar por la ciudad una muñeca grande, porque la mujer real resultó ser más fuerte que sus legiones. La multitud mira el rostro de cera y entiende. El emperador teme incluso a la reina muerta. Intenta humillar a la muñeca, pero se humilla a sí mismo. En este momento el triunfo se convierte en farsa. Hay victoria, pero tiene sabor a cera y pintura barata. Cleopatra, incluso muerta, dicta las condiciones del desfile. Permaneció en la historia como una belleza orgullosa en un lecho de oro, y no como una vieja quebrada en cadenas. Le ganó al sistema. Usó la muerte como teletransporte para escapar del infierno romano. Pero seamos honestos, Cleopatra es una excepción. Es el error del superviviente, o más bien, el error de quien murió bellamente. Tuvo suerte. Tenía veneno, tenía sirvientes fieles y tenía tiempo. Para la mayoría de los que caían en los engranajes del triunfo romano, tal lujo era inaccesible. Para la mayoría, el final feliz, en forma de muerte rápida por serpiente, era un sueño inalcanzable. La realidad para los demás era mucho más prosaica, sucia e infinitamente larga. Si Cleopatra murió entre aroma de higos e incienso, a nuestro siguiente héroe le esperaba una atmósfera muy distinta. Imaginen que caen en un pozo profundo, en cuyo fondo chapotea un lodo helado. Les acaban de arrancar no solo la ropa, les arrancaron la apariencia humana. Y lo hicieron tan bruscamente que junto con los aretes de oro les arrancaron los lóbulos de las orejas. Bienvenidos al mundo real de la misericordia romana. Bienvenidos a la celda del rey númida Yugurta, el hombre que conoció lo que es el verdadero frío del corazón romano. Año 104 antes de nuestra era. Volvemos al pie del Capitolio, donde el aire vibra por los gritos de la multitud jubilosa, pero nuestro camino va en dirección opuesta a la luz. A la sombra del triunfo de Cayo Mario, se encuentra un hombre que alguna vez le lanzó a la cara a Roma la frase más atrevida de la historia. Ciudad en venta, condenada a la ruina si encuentra comprador. Es Yugurta, rey de Numidia, el león del desierto, el hombre que durante años compró senadores romanos al por mayor y al por menor, creyendo que el oro es el lenguaje universal del mundo. Pero hoy el oro calla. Hoy Yugurta descubre qué pasa cuando a Roma se le acaba la paciencia y el trato se anula con la espada. La escena que se desarrolla frente a la entrada del Tullianum se parece más a un asalto en un callejón oscuro que a un acto de justicia estatal. Los legionarios que rodean al rey no ven en él ni a un enemigo ni a una persona. Ven una billetera ambulante. Yugurta todavía lleva sus ropas reales. Lleva puestas joyas que se puso para el desfile por orden de los vencedores. Y esas joyas vuelven locos a los soldados. No esperan la orden de quitarle las insignias. Se lanzan sobre él como una manada de hienas.
Imaginen este momento. Ninguna solemnidad. Manos sucias agarran la seda de la túnica. La tela se rasga, pero a los soldados les importa un bledo la tela. Les interesa el metal. Alguien arranca un collar, casi estrangulando al rey. Pero lo más terrible ocurre un segundo después. Uno de los legionarios ve los pesados aretes de oro en las orejas del númida. No pierde tiempo en desabrochar el cierre. No tiene tiempo para delicadezas. Simplemente tira. Un tirón brusco, crujido de cartílago. Salpicaduras de sangre caliente sobre las piedras frías. Yugurta ni siquiera alcanza a gritar cuando pierde no solo el oro, sino los lóbulos de sus propias orejas. A él, ensangrentado, semidesnudo, humillado hasta el estado de un trozo de carne, lo arrastran hacia el agujero negro en el suelo. Son las fauces del Tullianum. Abajo hay oscuridad. Abajo hay agua mezclada con inmundicias que se filtran del alcantarillado urbano. Es el fondo del mundo. Y allí, a ese lodo apestoso, arrojan a quien estaba acostumbrado al sol ardiente de África. Un chapoteo. El agua helada quema las heridas. La oscuridad cierra sus mandíbulas al instante. Y justo en ese momento, parado con el lodo hasta la cintura, temblando de frío y shock, Yugurta pronuncia una frase que pasará a la historia como el estándar de la ironía demencial. Su cordura no soporta el cambio brusco, de la cima del poder al fondo de un pozo séptico. Empieza a reír, con una risa hueca, histérica, aterradora. Su risa rebota en las paredes mojadas del saco de piedra. ¡Por Hércules!, grita a la oscuridad. ¡Qué frío está tu baño, Roma! No es una broma. Es el alarido de una mente que se hace pedazos. En este grito está todo. La conciencia del fin y la burla a la civilización romana, que se enorgullece de sus termas, pero ofrece a los enemigos bañarse en excremento. Los romanos arriba, cerrando la escotilla, tal vez escucharon esa risa, pero les dio igual. Para ellos, Yugurta dejó de existir en el segundo en que sus pies tocaron el fondo. Comienza lo más terrible. Una tortura que no se puede mostrar en una película bonita. Una tortura en la que no hay verdugo con látigo. Solo hay oscuridad, frío y hambre. Yugurta murió durante 6 días. 6 días interminables en oscuridad absoluta. Imaginen ese tiempo. Hora tras hora. No ves tus manos. Solo escuchas el goteo del agua y tu propia respiración, que se vuelve cada vez más ronca. Primero se va el orgullo. Luego se va la esperanza. Luego se va la apariencia humana. El hambre empieza a devorarlo desde adentro. El cuerpo, privado de alimento, empieza a digerirse a sí mismo. El gran rey, guerrero, estratega, se convierte en un animal tembloroso que se arrastra por el suelo resbaladizo, intentando palpar algo comestible, pero solo encuentra piedras y limo. Dicen que al tercer día empezó a morder su propia carne, solo para acallar el dolor en el estómago. Roma aquí se quita su toga blanca. Aquí no hay derecho de gentes, no hay leyes, no hay debates senatoriales. Aquí solo hay sadismo puro y destilado. Al imperio no le bastaba con matarlo. El imperio necesitaba que se pudriera vivo. Que él, yaciendo en sus propias inmundicias, entendiera: su dinero aquí no funciona. Su poder aquí vale 0. Es la deshumanización total. Desarman a la persona por partes. Primero le quitaron la corona, luego las orejas, luego la cordura y finalmente la vida. Cuando 6 días después los carceleros bajaron para sacar el cuerpo, no encontraron a un rey. Encontraron un cadáver escuálido y encogido con una mueca de terror en el rostro, que ya poco recordaba a un ser humano. Lo arrastraron con ganchos por la escalera de las Gemonías y lo tiraron al Tíber. El río lo aceptó sin preguntas, llevándose el cuerpo hacia el mar, hacia las costas de esa misma África que perdió. La historia de Yugurta nos enseña una cosa terrible. El triunfo romano tiene un sótano, y en ese sótano no hay lugar para la nobleza. Si arriba, en el Capitolio, los emperadores juegan a ser dioses, abajo se convierten en demonios. El baño helado de Yugurta es la verdadera temperatura del alma romana. Frío calculado e indiferente. Pero la muerte de Yugurta, por horrible que fuera, tenía una ventaja. Fue relativamente rápida. 6 días son una eternidad cuando estás en el infierno, pero son solo un instante en la escala de la historia. Los romanos sabían matar rápido, pero también sabían matar lento. Muy lento. Hay una tortura peor que el hambre, peor que el frío,
Peor que el dolor físico, es la tortura de la esperanza, la tortura del tiempo. Imaginen que no los matan de inmediato. Los ponen en una estantería, como un objeto olvidado, y los dejan empolvarse allí por años. Están vivos, pero no existen. Esperan su salida a escena, pero el telón no se levanta. Justamente ese destino estaba preparado para el hombre que logró unir a las tribus dispersas de la Galia y casi puso a César de rodillas. Vercingetorix, un nombre que sonaba como un trueno, un nombre que se convirtió en sinónimo de libertad, pero para Roma se convirtió simplemente en conservas. Un trofeo vivo al que marinaron en la oscuridad durante 6 largos años para servirlo a la mesa en el momento oportuno. Si la muerte de Yugurta fue una carrera de velocidad hacia el abismo, el destino de nuestro siguiente héroe es un maratón en un ataúd. Imaginen que los enterraron vivos, pero olvidaron echar tierra, dejando un pequeño tubo para el aire. Y así yacen no un día, no 2, sino 72 meses. Trasladémonos mentalmente al año 52 antes de nuestra era, el asedio de Alesia. El gran líder galo Vercingetorix entiende: la guerra está perdida, su gente muere de hambre. Para salvar lo que queda de su pueblo, comete un acto digno de una tragedia antigua. Se pone su mejor armadura, monta su caballo de batalla y sale por las puertas de la fortaleza directo al campamento de los romanos. Rodea la colina donde está sentado César, salta del caballo, se arranca las armas y se sienta en silencio a los pies del vencedor. Fue un gesto de dignidad increíble, la capitulación de un guerrero ante un guerrero. Vercingetorix esperaba que lo mataran en el acto, o tal vez que lo encadenaran y lo llevaran a Roma para ejecutarlo en un mes. Estaba listo para la muerte, la aceptó. Pero Cayo Julio César no es solo un guerrero, es un político. Y los políticos no tiran las cartas ganadoras, incluso si el juego se pospone. César sabía que le esperaba un triunfo grandioso, pero también sabía que en Roma se gestaba una guerra civil. No estaba para fiestas. Tenía que lidiar con Pompeyo, con el Senado, con Egipto. Y Vercingetorix se convirtió en víctima de la burocracia romana y del calendario. Lo enviaron al mismo Tullianum. La puerta se cerró y llegó el silencio. Imaginen lo que significa esperar la muerte 6 años. No 6 días, como Yugurta. 6 años. 2190 días. Estuvo sentado en total oscuridad, escuchando cómo allá arriba el mundo seguía viviendo. En algún lugar cambiaban las estaciones, caían imperios, César cruzaba el Rubicón, ardía la biblioteca de Alejandría, Cleopatra daba a luz hijos. Y aquí, en el saco de piedra, el tiempo se detuvo. Es la tortura más sofisticada que pudo inventar la mente humana, la tortura de la esperanza y la incertidumbre. Cada vez que se abría la escotilla arriba, Vercingetorix probablemente se estremecía. ¿Hoy? Pero simplemente le tiraban un trozo de pan duro. No, hoy no. Espera. Los romanos convirtieron al gran líder en conservas. Literalmente lo marinaron en su propio jugo para abrir el frasco cuando fuera conveniente para el guión. A César le importaba un bledo el sufrimiento del hombre en el sótano. Para él, Vercingetorix era solo una línea en la lista de inventario, marcada con un guardar hasta nuevo aviso. ¿Qué le pasa a una persona en 6 años en un pozo húmedo sin luz solar? Los músculos que alguna vez sostuvieron la pesada espada gala se atrofiaron y se convirtieron en trapos. La piel se volvió pálida, como la de un pez en las profundidades. Los ojos, acostumbrados a la tiniebla eterna, olvidaron cómo se ve el sol. La mente, privada de comunicación, empezó a devorarse a sí misma, repitiendo los mismos recuerdos de los bosques de la Galia, que se volvían cada vez más tenues. Enloquecía y volvía a la cordura 1000 veces. Probablemente rezaba por la muerte. Envidiaba a aquellos guerreros suyos que murieron en combate en Alesia. Ellos se fueron libres, y él se convirtió en una cosa que pusieron en el estante más lejano. Y entonces, finalmente, llega el año 46. La guerra civil ha terminado. César es el dueño del mundo. Llegó la hora de sacar los juguetes viejos. La escotilla se abre. Bajan soldados a la celda. Sacan afuera algo que recuerda vagamente a un ser humano. Ya no es ese guerrero orgulloso con musculatura marcada que recordaban los legionarios. Es un viejo quebrado, casi ciego, que entrecierra los ojos y se cubre la cara con las manos,
porque la luz del día le causa dolor físico. Lo lavan, lo visten con unos trapos que imitan ropas reales, le cuelgan cadenas pesadas. Pero las cadenas cuelgan como saco, porque el cuerpo debajo de ellas se secó. Lo llevan por las calles de Roma. La multitud ruge. ¡Vercingétorix! ¡Vercingétorix! Recuerdan la leyenda. Esperan al monstruo que casi destruyó sus legiones. Pero ven una ruina. Camina tropezando, sin entender dónde está ni qué pasa. El ruido de la multitud para él, acostumbrado al silencio de la tumba, es como golpes de martillo en la cabeza. No es un triunfo sobre el enemigo. Es una burla a un cadáver en el que todavía hay un soplo de vida. César va adelante brillando de gloria. Le muestra al pueblo: miren, yo domé este huracán. Pero es mentira. El huracán se calmó solo, asfixiándose en el sótano. César venció al tiempo, no al hombre. Cuando la procesión llega al Capitolio, el carro del dictador gira hacia el templo. Y a Vercingétorix, como a una servilleta usada, lo desvían de nuevo hacia el Tullianum. Su misión está cumplida. Caminó sus 500 metros de gloria. Ya no lo necesitan. No lo torturaron mucho tiempo. El verdugo simplemente le echó la soga y apretó el nudo. En silencio, rutinariamente, sin pompa. Después de 6 años de espera, su vida se cortó en un segundo, en cuanto se apagaron los reflectores del desfile. Piensen en este cinismo. Mantuvieron viva a una persona 6 años, solo por 1 hora. Toda su vida, todos sus sufrimientos, cada respiro en ese pozo oscuro, todo eso fue combustible para la vanidad de un solo hombre. La máquina de humillación romana alcanzó aquí su absoluto. Mostró que no solo puede matar, sino poner la vida en pausa. Puede robarte el tiempo, el único recurso que no se puede reponer. Vercingétorix pagó por la grandeza de Roma no con sangre, sino con años de existencia sin sentido en las tinieblas. Pero la historia ama el equilibrio. Roma, que jugaba tan fácilmente con las vidas ajenas, convirtiendo reyes en muebles y utilería, un día se encontraría a sí misma en el papel del humillado. La ley del boomerang es implacable, y 3 siglos después de la muerte del líder galo, el propio imperio sabrá qué se siente cuando usan a tu emperador no como gobernante, sino como reposapiés. El grotesco que prepara el futuro superará incluso las fantasías más atrevidas de los sádicos romanos. Porque esta vez en cadenas no estará un bárbaro, sino un dios vivo, el vicario de Júpiter en la tierra. Y lo humillarán no en un sótano oscuro, sino bajo el cielo abierto de Oriente, ante los ojos de miles de enemigos. El karma no es un concepto filosófico. En la historia es una ley física, tan inmutable como la gravedad. Si durante siglos lanzas un boomerang empapado en sangre y humillación, un día volverá. Y no solo te golpeará en las manos, te arrancará la cabeza. Nos trasladamos al año 260 de nuestra era. El Imperio Romano, ese coloso que parecía eterno, empieza a tambalearse. Aparecen grietas en los cimientos. Pero el golpe más terrible no viene de la economía ni de la peste. Viene de Oriente, de Persia, donde la dinastía sasánida decidió que era hora de acabar con la arrogancia romana. Conozcan a Publio Licinio Valeriano, emperador de Roma, Augusto, Dios vivo, el hombre cuya imagen se acuña en monedas desde Britania hasta Siria. Partió a la guerra para mostrarles a los bárbaros su lugar. Pero la batalla de Edesa terminó en una catástrofe que el cerebro romano simplemente se negaba a procesar. El emperador cayó prisionero, no un general, no un senador, sino el mismísimo emperador, el vicario de Júpiter en la tierra, vivo. Si creen que lo trataron con respeto real, como Alejandro Magno a la familia de Darío, entonces olvidaron de qué trata nuestro relato. El rey persa Sapor I conocía perfectamente la historia. Sabía lo que Roma hacía con los reyes cautivos. Escuchó sobre Yugurta en el pozo de mierda. Escuchó sobre Zenobia en cadenas. Y decidió devolver la deuda, con intereses. Sapor no mató a Valeriano. La muerte es demasiado fácil para un dios. Inventó para él un nuevo puesto en su corte. Un puesto que no existía en ninguna nómina. Emperador Banco. No es una metáfora, ni una figura retórica.
Cada vez que el rey de reyes Sapor deseaba montar su caballo de batalla, no usaba un banco de madera ni la espalda de un sirviente. Chasqueaba los dedos y le traían al emperador romano. Valeriano, vestido con los harapos de su otrora manto púrpura, se tiraba al polvo en 4 patas. Imaginen esa escena. El hombre por cuya palabra las legiones borraban ciudades de la faz de la tierra, está de rodillas y codos en el lodo, pegando la cara al suelo. Y el rey persa pone su bota, reforzada con hierro, sobre la espalda del soberano romano, como en un escalón, y de un salto sube a la silla. En ese momento, cuando la suela de la bota persa se hunde en la columna de Valeriano, se derrumba todo el mito romano. Toda esa construcción pomposa sobre la elección divina, sobre la Roma eterna, sobre las legiones invencibles, se convierte en polvo. El emperador romano es solo un mueble cómodo y blando para el verdadero vencedor. Valeriano vivió en este infierno varios años. Cada día una nueva humillación. Era el monumento vivo de la vergüenza de su país. Los embajadores romanos ofrecían montañas de oro por él. Ofrecían provincias, ciudades, esclavos. Pero Sapor solo se reía. ¿Para qué quiere oro si tiene tal juguete? El placer de ver cómo el amo del mundo se arrastra a tus pies vale más que cualquier tesoro. Pero lo más macabro sucedió cuando Valeriano finalmente murió. Su corazón no soportó la deshonra, o tal vez alguien de la guardia simplemente se apiadó del viejo. Parecía que los tormentos habían terminado. El cuerpo debía ser quemado o enterrado. Pero Sapor era un perfeccionista en cuestiones de humillación. No le dio descanso a Valeriano ni en la muerte. Del cuerpo del emperador arrancaron la piel, entera, como de un carnero de sacrificio. Los maestros romanos de la taxidermia envidiarían a los artesanos persas. Rellenaron la piel de Valeriano con paja y estiércol para darle forma de cuerpo humano. Y luego, y este es el toque final del genio de la villanía, la pintaron. De color rojo brillante, el color del púrpura imperial, el color de las legiones romanas, el color de la sangre. Colgaron este espantapájaros bajo las bóvedas del principal templo zoroástrico. Imaginen el shock de los diplomáticos romanos que llegaban a Persia años después. Los llevaban al templo y lo primero que veían era el espantapájaros rojo de su exdios balanceándose bajo el techo. Era un recordatorio eterno. Miren, he aquí su Roma. Es una cáscara vacía, rellena de mierda y paja. Fue un grotesco absoluto. Roma, que durante siglos convirtió a las personas en cosas, en trofeos, en símbolos, se convirtió ella misma en una cosa, en un objeto de exhibición en el museo ajeno del odio. La historia cerró el círculo. El boomerang regresó y golpeó tan fuerte que el eco de ese golpe se escucha hasta hoy. El destino de Valeriano es un espejo. A los romanos les gustaba mirar los tormentos de otros, considerándose espectadores en un palco seguro. Pero Sapor rompió el vidrio y sacó al espectador a la arena. Resultó que los dioses también son mortales, y su piel se curte perfectamente. Fue el fin de la ilusión. El mundo vio que a Roma no solo se le puede vencer, se le puede humillar. Se le puede convertir en burla. El miedo a las legiones empezó a evaporarse como el rocío matutino en el desierto. Si se puede usar al emperador como taburete, significa que el imperio no es un monolito, sino un tronco podrido. Sin embargo, incluso esta pesadilla ocurría lejos, en las fronteras orientales, en algún lugar de las arenas. El Senado podía fingir que esto no existía. Los plebeyos podían olvidarlo tras otra repartición de pan. Roma seguía en pie. Sus muros eran fuertes y el oro en los templos brillaba. Pero el mecanismo de destrucción ya estaba en marcha. El tabú sobre la humillación de Roma se había levantado. Y ahora la amenaza no se acercaba desde la lejana Persia, sino del norte. Iba por los mismos caminos que construyeron los legionarios. Pasó un siglo y medio. Llegó el año 410, y a las puertas de la ciudad eterna se acercó alguien que no planeaba organizar representaciones teatrales con piel y paja. No necesitaba espantapájaros, no necesitaba esclavos. Tenía una espada y sabía que Roma no es un templo sagrado, sino simplemente un gran almacén que hace tiempo nadie vigila. Se llamaba Alarico, y no venía para participar en un triunfo. Venía para cancelarlo,
para siempre. 24 de agosto, año 410 de nuestra era. Noche. En la puerta Salaria no hay desfiles de antorchas, ni himnos solemnes, ni pétalos de rosas. Hay un silencio que hiela la sangre a los guardias en los muros. Este silencio es más aterrador que cualquier grito de guerra. Y de repente se interrumpe, no por el golpe de un ariete rompiendo un roble centenario, ni por el estruendo de catapultas. Se interrumpe por el chirrido bajo, casi íntimo, de unas bisagras. Las puertas se abren desde adentro. Roma, que en 800 años no había visto al enemigo dentro de sus muros, no cayó en batalla. Cayó porque alguien, un esclavo, un traidor o simplemente un hombre cansado de mentiras, corrió el cerrojo. Entran a la ciudad los visigodos de Alarico. Olviden los cuentos sobre bárbaros salvajes en pieles que no saben de qué lado sostener la espada. Esta gente sirvió en el ejército romano, conocen la táctica romana, usan armaduras romanas, hablan latín mejor que muchos senadores. Pero en sus ojos no hay respeto por la ciudad eterna. En sus ojos solo hay el cálculo frío de un cobrador que vino a reclamar una deuda vencida. Y caminan por la vía sacra. Por la misma calzada sagrada, cada piedra de la cual hemos estudiado nosotros, siguiendo a Zenobia, Yugurta y Vercingetorix. Pero esta vez el movimiento va en sentido contrario, y el ritmo de esta marcha es otro. Antes aquí tintineaban las cadenas de los prisioneros, ahora aquí tintinea el acero de los conquistadores. Antes los romanos se paraban en las orillas y escupían a la cara de los reyes vencidos. Ahora los romanos se esconden en los sótanos de sus villas, tapando la boca a los niños para que la patrulla no escuche su llanto. Aquellos que ayer se creían dueños del universo, hoy rezan a su nuevo dios cristiano o a los viejos olímpicos. Ya no importa a quién, con tal de salvarse. Pero las oraciones no funcionan cuando la historia dicta sentencia. Alarico no quiere un triunfo, no necesita coronas de laurel, no necesita subir al templo de Júpiter para degollar un toro. Vino por aquello por lo que Roma destruyó pueblos durante siglos. Vino por el oro. Comienza la mayor expropiación de la historia. La máquina de humillación, que durante siglos funcionó hacia adentro, aspirando a las riquezas del mundo, se rompió. El flujo se invirtió. Los soldados de Alarico sacan todo de los templos y palacios. Funden estatuas de oro directamente en hogueras encendidas sobre pisos de mosaico. Sacan piedras preciosas de los ojos de los dioses de mármol con dagas. Rajan las sedas impregnadas de púrpura para usarlas como trapos para los pies. Piensen en la ironía de este momento. Los visigodos se llevan el candelabro de 7 brazos, la menorá, que Tito robó en Jerusalén. Cargan en carretas la plata sacada de Grecia. Se llevan el oro de Cartago. Todo lo que Roma saqueó en 1000 años, todo lo que se pagó con sangre y humillación de millones de personas, ahora abandona la ciudad. El banco ha sido robado. La bóveda está abierta. Alarico se ríe. Pero no es la risa loca de Yugurta en el pozo helado. Es la risa del vencedor que ve que el rey está desnudo. El gran imperio resultó ser un tigre de papel. Todo ese patetismo, todas esas estatuas, todas esas conversaciones sobre la carga del hombre blanco y la civilización, todo eso se sostenía solo en el miedo. En cuanto desapareció el miedo, desapareció Roma. 3 días la ciudad está bajo el poder de los godos, solo 3 días. Pero en esas 72 horas el mundo cambió para siempre. En estos días el Tullianum está vacío, no hay prisioneros. La puerta está abierta de par en par y adentro solo entra la ceniza de los palacios ardiendo en el Palatino. Los fantasmas del pasado, el estrangulado Vercingetorix, el comido vivo Yugurta, el humillado Simón Bargiora, finalmente son libres. Su cárcel está destruida. Sus verdugos ahora se convirtieron ellos mismos en víctimas. Las matronas romanas, orgullosas patricias que amaban ver morir a los gladiadores, ahora conocen el destino de las hijas de Boudica. Los soldados no distinguen linajes ni rangos. La violencia que Roma exportó durante siglos regresó a casa. Es un boomerang que voló 400 años y golpeó con tal fuerza que partió el propio eje del tiempo. La antigüedad terminó, empezó la Edad Media. Cuando al tercer día Alarico da la orden de partir, deja a sus espaldas no solo una ciudad saqueada, deja el cadáver de una idea. La idea de que se puede construir la felicidad eterna sobre la desgracia de otros.
la idea de que la grandeza se mide por la cantidad de esclavos. Los godos se van por la vía Apia y sus carretas crujen bajo el peso del oro romano. El polvo se asienta sobre las ruinas del foro. Los romanos sobrevivientes salen de sus escondites. Miran los pedestales vacíos, las narices rotas de sus emperadores, las paredes ahumadas del Senado. Y en este silencio ensordecedor que se cierne sobre las cenizas, queda colgada una única pregunta. La pregunta que debemos hacernos ahora, parados en el punto final de nuestra investigación. ¿Valió la pena? ¿Valieron la pena esos desfiles interminables, esas toneladas de cadenas de oro, esas columnas vertebrales rotas de reyes, esos héroes estrangulados en sótanos, esos ríos de sangre? ¿Valió todo eso la pena para terminar siendo solo un capítulo más en el libro de historia titulado La caída del imperio? La grandeza de Roma fue comprada a crédito al diablo. Los intereses se acumularon durante siglos, y cuando llegó el cobrador alarico, hubo que pagar no solo con oro, sino con el futuro. Miren estas ruinas hoy. Los turistas se toman selfies con el Coliseo de fondo, sin escuchar los gritos que absorbieron estas piedras. Pasean por el foro sin sentir el olor a miedo. Pero ustedes ahora saben la verdad. Saben lo que se esconde tras la fachada de mármol. Vieron el reverso del triunfo, escucharon el estertor en el Tullianum. El triunfo romano no era una fiesta de victoria. Era un ritual que mataba lentamente el alma del propio vencedor. Y cuando el alma murió, quedó solo el cuerpo. El hermoso, marmóreo y muerto cuerpo de una ciudad que pensó que viviría para siempre. El emperador iba hacia Júpiter y el prisionero iba al infierno. Pero al final, siglos después, se encontraron en un mismo punto, en el punto del olvido. Y lo único que quedó de sus ambiciones es el polvo que nosotros sacudiremos ahora de las sandalias al salir de la vía sacra.